importancia le das a tu salud mental? Amigos del comercio, bienvenidos al programa Voces S, un espacio en el que dialogamos de este y otros temas de interés en tu vida cotidiana. En esta oportunidad tengo el aprecio de darle la bienvenida a Esteban Ávila, un afamado periodista deportivo, y a la doctora Natalia Vizcaíno, psicóloga clínica. Bienvenidos. Hola Gaby, ¿qué tal? Muchas gracias, Gaby. Esteban, compártenos cómo ha sido el proceso para que tú puedas reconocer y afrontar una depresión. Mira, de cara a la gente, a la sociedad resulta difícil y sobre todo resulta difícil cuando hay algún grado de exposición, cuando tienes algún grado de exposición. Uno se va encontrando en el camino con las formas que le pueden ayudar a reconocer esta situación y sobre todo es la propia dinámica de la enfermedad la que muchas veces te impone y te obliga a parar. O sea, no hay manera, creo yo, racional, si cabe decirlo de alguna forma, no hay manera racional de poder entender esto como algo con lo que puedes cargar en la cotidianidad. Hay momentos, y sobre todo cuando no existe o no puedes acceder a la ayuda profesional necesaria, en los cuales esto te supera. E incluso con la misma ayuda profesional te llega a superar. Entonces, sí resulta un proceso paralelo y complicado el de poder sobrellevar esto, y sobre todo cuando existe este nivel de exposición que hace que el resto, que hace que la gente, que tu entorno, que un entorno que en el caso de los comunicadores se hace mucho más grande, ¿no? Pueda comprender que una persona esté en la necesidad de entender la enfermedad que sufre y de proceder a tomar las medidas necesarias para enfrentar la misma, ¿no? Reciente encuesta del Distrito Metropolitano de Quito reveló que el 24.7% de las personas aquí tienen un problema de salud mental, pero lamentablemente solo la cuarta parte tiene un diagnóstico de un profesional. Tomando en cuenta estos datos, doctora, ¿cómo usted evalúa la promoción, la prevención y sobre todo el manejo de la salud mental aquí en Quito? Bueno, sin duda hace falta muchísima más visualización de lo que implica y de lo que es un trastorno mental o de lo que es una condición de salud mental, no solamente en la ciudad de Quito, sino en el mundo. Tal como comentaba Esteban, es difícil para una persona identificar que estoy pasando por una situación grave y que necesito ayuda profesional. Igualmente para las personas que rodean a quien está padeciendo por esta condición, también es difícil identificar señales de alerta, sobre todo por el estigma que está asociado a los trastornos de salud mental, porque relacionamos depresión, por ejemplo, con debilidad o con falta de voluntad o con poca fortaleza. Tenemos muchos estigmas asociados o con que son personas, qué sé yo, vagas o que no quieren trabajar o que no quieren estudiar, y este es un problema grave que tenemos porque eso dificulta el acceso de las personas a los servicios de salud mental. También tomando en cuenta que en Ecuador, por ejemplo, solamente el 1% o menos del 1% del presupuesto de salud se va a servicios de salud mental. Entonces aquí dejamos por fuera, y como tú decías en el porcentaje, la mayoría de personas que padecen o que necesitan esta atención. Justamente los problemas económicos se ven que es una de las causas principales de este estrés que la gente siente, y también los temas laborales. En tu caso, Esteban, ¿cómo fue la parte laboral, la parte profesional? ¿Fue un detonante para que tú hagas un pare y digas, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué es lo que estoy viviendo? Bueno, a ver, yo me acostumbré casi desde adolescente a tener un ritmo de presión laboral fuerte. Yo incluso veo hoy que de repente el trabajo, para quienes tenemos la suerte de tenerlo, puede resultar una fortaleza, pero hay gente en la que puede resultar también una debilidad. O sea, a mí, si me preguntas por mi caso personal, a mí el tema laboral no resultó un detonante para eso. Fueron lo que yo les he llamado contradicciones vitales. Y ahora, el impacto económico que tiene esto, yo ya un poco más en conciencia me he dado a la tarea de analizar que antes se solía decir que la diabetes era la enfermedad de la gente rica porque estaba asociada a la nutrición, a la posibilidad de cumplir y de sobra con los parámetros de nutrición. Yo te digo que la enfermedad, la depresión o cualquier trastorno de estos resulta ahora más complicado. Primero porque
mira, los profesionales que hacen valer sus títulos, hacen valer su importancia, las consultas son caras, son carísimas. Las medicinas, perdón por la primera persona, pero yo a veces me he salido con recetas de $250, $300. Entonces ahí uno piensa y llega a la conclusión de que una política de salud pública enfocada en la salud mental resulta de singular importancia, tomando en cuenta estas cifras primero. Segundo, yo no sé cuál es el estado actual de los servicios de salud pública, de los hospitales del sistema público en relación a la salud mental. No sé cómo estarán funcionando. Las consultas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sabemos cómo se manejan y cómo funcionan. Entonces, si a esto le sumas que es una enfermedad cara de enfrentar, muy cara, bastante cara de enfrentar, si a esto le sumas a que no existe una política de salud pública de por medio, ¿cuántas personas que reconocen en sí mismo tener este problema, cuántas personas pueden atenderse, cuántas personas pueden recurrir para poder enfrentar esta situación? Creo que termina siendo un porcentaje mucho menor que ese 25%, la verdad. Claro. Justamente, ¿cómo, doctora, se puede afrontar estos obstáculos económicos para poder acceder a la atención? Yo veía que apenas un 10% acceden a la parte privada. Lo demás está en el escenario público, ¿verdad? Pero con todas las limitaciones actuales que tiene el sistema público, tanto municipal como el Estado en general, que asume esta competencia, ¿verdad? ¿Cómo usted ve esta situación? Bueno, tal como dice Esteban, la parte grave también es que estos servicios están concentrados solamente en las grandes ciudades. Entonces vamos a pensar que sobre todo en la ciudad de Quito quizás tenemos más acceso, aunque parezca que no, pero ya podemos imaginarnos en el área rural cómo están las personas que padecen de algún problema de salud mental en el campo, fuera de las grandes ciudades. Como parte, y Esteban tiene razón, los costos de salud mental son altísimos, o sea, son costos que además tenemos que asumir muchas veces en un tratamiento de depresión, incluso internamientos, incluso tratamientos, bueno, los tratamientos ambulatorios igual suelen ser bastante largos. Como parte de quizás este compromiso, creo que las universidades sí se están comprometiendo con este tema, al menos desde la UDLA. Nosotros en el Centro de Psicología Aplicada contamos con profesionales de alta calidad y a precios bastante accesibles o no tan costosos, que es un precio que si bien no diríamos que está al alcance de todo el mundo, sí permite que una gran cantidad de personas acceda a este servicio. Nosotros ahora y a raíz de la pandemia, sobre todo también con la facilidad que existe para que existan los tratamientos virtuales, se puede atender a mucha más población que está padeciendo. El municipio también ha incorporado nuevos servicios, ¿verdad? En telemedicina y presenciales. Sí, el municipio también, sobre todo haciendo esta primera atención en crisis para poder identificar cuáles son los factores de riesgo de la persona, en qué condición estamos, también como te comentaba hace un momento, evaluando el riesgo de suicidio que existe en la persona, porque este es uno de los primeros pasos que hay que hacer, porque si es que hay un riesgo inminente, la prioridad es salvar la vida de la persona. Tomando en cuenta que Quito se vive de manera bastante estresante, de hecho la encuesta revela que de 8 de 10 personas viven algo de estrés durante su vida cotidiana. ¿Qué consejos, qué recomendaciones ambos les darían a las personas para que no se exacerbe esta situación de estrés y caigan en un problema ya más grave de salud mental? Mira, no quería dejar de pasar por alto una cuestión que a mí me parece crítica en este tema, que es el papel que cumplen las aseguradoras privadas. O sea, ¿cómo las aseguradoras privadas están cubriendo esto? ¿Qué importancia le dan? A mí sí me preocupa muchísimo eso, porque quienes tienen la posibilidad de acogerse a un seguro privado no deberían verse afuera, no deberían verse excluidos por un tema de salud mental, primero. Y en lo que tiene que ver con tu pregunta, Gaby, a mí me parece que el tema del estrés o el tema de cualquier síntoma previo a lo que uno puede considerar como un obstáculo dentro de su salud mental, a mí me parece que la ayuda profesional resulta imprescindible y saberla identificar y tener todas las herramientas, como es por ejemplo la divulgación que se hace acá, la importancia y la relevancia que puede alcanzar el tema. Yo les puedo decir por experiencia propia que una voz adentro, una inquietud acerca de
yo me siento bien, me siento cómodo con lo que estoy viviendo, con lo que estoy pasando. Y si la respuesta es no, hay que acudir a un profesional. O sea, hay que hacerlo. O sea, acudir a un profesional lo más pronto posible, apenas uno tenga la más mínima y leve. Me parece que esto pasa con todas las enfermedades, por lo demás, ¿no? Pero el momento en el que uno no siente una comodidad consigo mismo, con sus intereses, con su cotidianidad, y siente que hay un quiebre, el más mínimo que sea, es tener que acudir a un profesional, sin duda alguna. O a estas ayudas de primer ratio que se han mencionado, que a mí me parece que son muy útiles, ¿no? Sí, como parte de esto es importante identificar las señales de alerta que pueden estar pasando, tomar en cuenta que la definición de salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, o sea, la definición de salud es un sentirse bien. Y la vida no tendría por qué ser tan dolorosa para algunas personas. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de que el dolor empieza a sobrepasar nuestra capacidad para sobrellevarlo o para estar en un estado de ánimo constante, de bajo estado emocional, de tristeza profunda o de no encontrar sentido en la vida, es importante buscar esta ayuda profesional porque la depresión tiende a ser una enfermedad que tiende a ir a más. Entonces los pensamientos que recubren, como deciste, ven esta voz que a veces existe dentro de nosotros que empieza a sabotearnos o a jugarnos malas pasadas y que cada vez aumenta, es importante tomar estas señales para poder recurrir a un profesional de la salud mental. En tu caso, Esteban, ¿cómo la comunidad, tu entorno, tu familia también colaboró para enfrentar este problema? Yo creo que resulta importante el tema familiar, sobre todo, ¿no? El tema familiar. En mi familia ya había algún antecedente reciente con el tema de la pandemia, que creo que potenció terriblemente esto, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, en mi núcleo familiar inmediato ya había como que una advertencia y una señal que yo no sé si lo hubiera habido antes, la verdad. Entonces, en ese punto, me parece que el conocimiento pleno, sobre todo del entorno familiar y del entorno inmediato, del círculo inmediato de uno, el estar enterado y perfectamente consciente de lo que resulta esto, sí resulta una ayuda muy importante, muy fundamental, que tiene que ver sobre todo con la compañía, ¿no? Sobre todo tiene que ver con la compañía, con la cercanía y también con el saber que esto se enfrenta desde la ciencia, ¿no? Esto se enfrenta desde la ciencia básica y fundamentalmente se enfrenta desde la ciencia, más allá de las condiciones de espiritualidad que puede uno tener, ¿no? Yo en mi caso soy creyente, soy practicante y sí resulta sin duda algún un soporte, como lo será para cualquier otra persona que tenga otra creencia o que practique otro tipo de espiritualidad. Yo creo que sí es un soporte muy, muy importante, pero esto se confabula totalmente con la cercanía del círculo inmediato. O sea, es vital y es fundamental y que ese círculo sepa identificar lo que está sucediendo. Claro. Aquí en Quito vemos también que los índices de intentos de suicidio y suicidio, como usted lo mencionaba hace un momento, están creciendo y de una manera alarmante. ¿Por qué estamos llegando a este punto? Quizás lo que decía Esteban de la comunidad, el entorno familiar no existe ya o la persona simplemente se ha encerrado y no llega a buscar esta ayuda profesional. Desde su experiencia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, también hay un tema social importante que no se ha topado. A veces centramos la depresión o los trastornos mentales en la individualidad de la persona y cuando analizamos los datos y vemos a nivel global, nos damos cuenta que estas políticas públicas, por ejemplo, la sociedad tiene relación con estos intentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ecuador vemos que más de la mitad de adultos que toman la decisión de quitarse la vida son personas que no tienen educación. Entonces decimos, wow, qué factor protector tan importante es la educación y que estamos viendo que si es que la educación en nuestro país cada vez se reduce, vamos a tener un mayor riesgo de que las personas luego tengan un intento de suicidio o un suicidio consumado, tomando en cuenta que un factor protector para poder luego conseguir un empleo, para poder sostener a nuestras familias, para poder enfrentar la vida, es la parte educativa. También podemos ver cómo la salud física puede jugar un papel importante. Entonces, familias o personas que se ven inmersas sin poder resolver
temas concretos, objetivos, como el hecho de no poder pagar, lo que decía Esteban, no poder pagar unas medicinas de un hijo que está enfermo, no conseguir trabajo, el hecho de no poder acceder a temas de salud, de educación, de empleo, de vivienda, las deudas, sumado con la situación, o sea, la situación del país impacta a nivel individual de las personas. Entonces es algo que no podemos pasar por alto, porque a veces, como digo, estigmatizamos o centramos esto a nivel individual cuando vemos que esto también tiene un impacto, o sea, lo social tiene un impacto en lo individual. Entonces también es tomar en cuenta las medidas de protección que deberían garantizar quienes están a cargo de eso para que las personas no tengan que pasar por esto, ¿no? En los altos niveles de estrés relacionado con estas situaciones concretas de las que estamos hablando. Claro. Ahora, Esteban, ¿tú cómo has logrado mantenerte estable, afrontando esta situación en el largo plazo? La verdad es que no te lo podría decir porque es algo que lo estoy viviendo. Es algo que lo estoy viviendo ahorita mismo, en este mismo instante. No podría decirte ni precisar exactamente qué es el largo plazo, porque no sé si será una condición natural de esta enfermedad, pero la valoración del paso del tiempo cambia totalmente. O sea, si a mí me preguntas y me pides establecer una diferencia entre el antes y el después de esto, o sea, la valoración del paso del tiempo cambia terriblemente. El tiempo ahora tiene una significación muy distinta que antes. Lo que yo sí te puedo decir es que creo que es una condición muy individual de cada uno, ¿no? O sea, hay altas, hay bajas, y no es, y la doctora creo que sabrá ratificarme, no es raro sentir en un momento que uno esté en una alta que esto se terminó, que esto se acabó, que eso me ha pasado varias veces. O sea, creer que ya se ha superado todo y estar a la vuelta de la esquina con una recaída, con una situación igual o peor que la que uno pasó antes, ¿no? Entonces, yo en ese punto, la verdad, en este momento no puedo valorar desde lo personal eso, porque es una situación que ofrece muchísimos altibajos y que depende de cómo uno vaya sobrellevando el tratamiento químico, el tratamiento de terapia y todo eso. Y que tiene que ver también con el entorno laboral, con el entorno social y todo eso, ¿no? Claro. Para ir terminando, doctora, ¿qué aconseja usted, qué recomienda para que las personas puedan mantenerse a flote con esta enfermedad y sobre todo no perder la autonomía? Es decir, que puedan afrontar su enfermedad, pero asimismo seguir haciendo su vida como profesionales o estudiantes, y sobre todo los jóvenes, que son los que reconocen que su salud mental está en muy mal estado. Eso es lo que me sorprende, las estadísticas hablan de eso. Bueno, a nivel social ya dije un poco de cómo las políticas públicas podrían ayudarnos a la población a tener factores protectores para que si estamos enfrentando una condición de salud mental, esto sea el Estado, el país, la ciudad, sean factores protectores. Ahora, a nivel individual es súper importante el apoyo de la familia, que la familia aprenda a observar estas señales de alerta, como por ejemplo un bajo rendimiento académico, hablando de la juventud. A veces nos centramos excesivamente en el rendimiento o en la nota, y los colegios también, y nos olvidamos que detrás de esa nota hay una persona que puede estar sufriendo, hay una persona que puede no estar viendo un futuro y puede no estar encontrando sentido en estudiar matemáticas, por ejemplo. Y entonces como adultos nos enfocamos en regañar o en castigar o en criminalizar el bajo rendimiento académico, y esto más bien va debilitando el estado emocional de esta persona. Entonces, de entender que detrás del comportamiento de alguien hay un estado emocional es fundamental. A veces también que la familia sea ese soporte, que en el caso de Esteban ha sido, ¿no? Pero no en muchos de los casos la familia es un soporte. La familia también puede ser una fuente de estrés, puede ser una fuente de presión, puede ser una fuente de exigencia también importante. Entonces es ir identificando cómo está la persona, y si es que identificamos que ya la persona o su entorno no logra
sobrellevar esta situación, porque claro, todos tenemos altos y bajos en la vida y todos tenemos momentos de tristeza y hay cosas objetivas que pueden hacernos que no estemos bien, pero cuando ya vemos que es una constante y que la persona no encuentra este sentido para vivir o esta esperanza o esta motivación, es fundamental acudir a un profesional de la salud mental. ¿Qué podrías añadir, Esteban? Mira, y con eso terminamos. No, primero, muchas gracias, Gaby. Y segundo, préstenle mucha atención también a las consecuencias derivativas de esto, ¿no? Por ejemplo, los temas nutricionales, los temas de subida y bajada de peso, que son colaterales a esto. Yo desde la experiencia personal te puedo decir que a los 42 años descubrí que me ha sabido gustar fumar. Yo nunca fumé antes, no me gustaba, de hecho. Y ahora encontré en el tabaco la posibilidad de desahogar un poco de tensiones y desahogar ansiedades, pero no está bien, no está bien de ninguna manera. Entonces mira, nutrición, y ni se diga otro tipo de sustancias, ¿no? Que también el alcoholismo, la drogadicción, que son producto muchas veces de esta situación. O sea, no hay que perderle el ojo a eso, no hay que perderle el ojo a eso, porque doloroso y lamentablemente esto no viene solo. Esto siempre acarrea otras consecuencias y en el orden médico, por ejemplo, temas neurológicos, temas de infartos cerebrales y demás, cuestiones cardiovasculares, en fin, que terminan siendo una consecuencia paralela y que son producto de esta situación. O sea, hay que saberlo enfrentar a tiempo y a la más mínima duda hay que acudir. O sea, yo eso sí quisiera dejarlo muy sentado. O sea, no duden de sí mismos, en el sentido de que pueden creer, no, esto es una cosa de hoy día, ya se me pasará mañana, ya mañana me pagan el sueldo, ya mañana me voy a tal lado, ya mañana le voy a ver a mi familia. No. O sea, cualquier mínima sospecha interna hay que atenderla, hay que saber ir. No se puede uno descuidar, porque el tiempo que pierde uno hasta que identifique y llega a la ayuda necesaria, ese tiempo luego se multiplica en cuanto a sufrimiento, a dolor, totalmente. Cuando no atendemos estas primeras señales que dices, el cuerpo te las enseña. Totalmente. Por ejemplo, esto de el fumar o estas expresiones que estamos viendo, en realidad es la forma que tiene el cuerpo de decirte, oye, no estoy bien. Así es. Les agradezco muchísimo por su participación. Les invitamos a nuestros amigos a seguirnos en redes sociales y a dejar sus comentarios, sus recomendaciones sobre este debate, sobre este tema tan importante que es la salud mental. Y les invito a entrar a www.elcomercio.com para seguir los reportajes que hemos realizado sobre salud mental. Muchísimas gracias. Una buena tarde.